excelente, me encantó, me fascinó, hay que entregar el corazón. Bienvenidos al Avivamiento para Venezuela y las Naciones, lección número 5, la gracia. Le voy a hacer la introducción con una oración, ¿verdad? Dirigida a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, gracias, Padre, gracias por estar presente una vez más aquí entre nosotros. Te damos las gracias, Padre, por permitirnos aprender más de tu palabra, transmitir toda tu información a otras personas que lo necesitan, Padre. Te pedimos humildemente que envíes el Espíritu Santo, Padre, para que nos dirija, que sea Él hablando a través de mí, Padre, para llevar tu sana doctrina, toda tu enseñanza y tu mensaje, Padre. También te pedimos por los más necesitados, por las personas que están en conflicto, Padre, en conflictos familiares, relaciones rotas, personas enfermas. Te pedimos también especialmente por Israel, Padre, para que puedas completar tu plan perfecto, Padre, y que todos puedan ser salvos. Te pedimos, Padre, para que nos guíes con amor y cariño, Padre, acerca de tu gracia. Padre, el gran regalo de tu gracia que nos has dado a cada uno de nosotros, que no merecemos, Padre, pero lo recibimos con amor. Padre, te pedimos que nos ayudes a comprender cada uno de tus misterios, Padre, para así poder con sabiduría poder cumplir tus expectativas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Okay? En las siguientes lecciones consideraremos varias claves adicionales para llegar a experimentar un verdadero avivamiento. La santidad personal, la completa obediencia, la conciencia tranquila ante Dios y los demás, el perdón y la pureza sexual. En realidad, esta etapa del proceso sería fácil sentirse abrumado con un gran sentimiento de convicción, de pecado, fracaso y culpa. Algunos pudieran hasta verse tentados a dejar de buscar a Dios para ser avivados. Pero lo bueno es que Dios no nos pide que cumplamos sus requerimientos nosotros solos. De hecho, Él sabe que no podemos vivir con humildad, con santidad y obediencia sin Él. Dios pone a la disposición de cada uno de sus hijos un increíble recurso para poder vivir una vida piadosa y santa. Esta provisión maravillosa y extravagante se llama gracia. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ok? Entonces voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 13. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, al pueblo de Dios que está en Éfeso y cree en Cristo Jesús, a ustedes gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Dice el misterio de Cristo y de la Iglesia, el plan salvador de Dios. Bendito sea Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuésemos su pueblo y nos mantuviéramos sin mancha en su presencia. Movidos por su amor, Él nos destinó de antemano, por decisión gratuita de su voluntad, a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, a ser así un himno de alabanza y gloria de gracia, que derramó sobre nosotros por medio de su Hijo querido. Con su muerte, el Hijo nos ha obtenido la redención y perdón de los pecados en virtud de la riqueza de gracia que Dios derramó abundantemente sobre nosotros con gran sabiduría e inteligencia. Él nos ha dado a conocer su plan salvífico,
que había decidido realizar en Cristo, llevando su proyecto salvador a su plenitud, al constituir a Cristo en cabeza de todas las cosas. En Él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano, según el proyecto de quien todo lo hace conforme al deseo de su voluntad. Así nosotros, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, seremos un himno de alabanza a su gloria. Y en Él también ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad, la buena noticia que los salva, al creer en Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido, garantía de nuestra herencia para la redención del pueblo de Dios, y ser así un himno de alabanza. ¿Ok? En este pasaje, ¿verdad?, que se encuentra en el primer capítulo de la carta de los Efesios, nos damos cuenta el plan divino, ¿verdad?, que Dios hizo de antemano, desde la creación del mundo, o sea que aquí nada ha sido casualidad, en donde nos incluye a nosotros los gentiles, en el momento que nosotros creemos en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el plan salvador de Dios es la explicación de cómo Él, a través de su Hijo Jesucristo, nos está derramando su gracia sobre nosotros, adoptándonos así como hijos herederos también. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos a empezar a desarrollar lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Para mí lo es todo. O sea, el fundamento del plan divino de Dios es su gracia, a través de Jesucristo. Antes de comenzar a desarrollar lo que es la gracia de Dios, yo en lo personal quiero hacer un paréntesis para hablar acerca de algo que me parece sumamente importante en relación a lo que veníamos estado hablando, que es el arrepentimiento. Porque hemos aprendido que a través del arrepentimiento, ¿verdad?, nuestros pecados van a ser perdonados. Cuando Dios perdone nuestros pecados, su gracia va a ser derramada en nosotros. Pero también hemos hecho mucha énfasis en la necesidad de que sea un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿cómo podemos pasar del arrepentimiento a la gracia? Esa va a ser la gran pregunta que me gustaría desarrollar en este momento, porque no podemos pasar del arrepentimiento a la gracia si no tomamos en cuenta la fe. ¿Ok? Y para mí ese es un punto clave. ¿Por qué? Porque eso viene siendo como el conector. La fe viene siendo como el conector entre el arrepentimiento y la gracia, señores. Después del arrepentimiento viene la fe. De hecho, en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Creed y arrepentíos? No. Esto me parece muy importante porque a veces nosotros, de hecho, casualmente hoy, me ha llegado tanto mensaje acerca de la fe. Entonces, a veces queremos sacar fe de la nada. Y ahí es donde creemos con nuestra mente.
Y no puede ser. Es necesario el arrepentimiento, ¿verdad? Para que produzca una fe sobrenatural. Por eso es la importancia del arrepentimiento. Es la única manera de tener una fe que se cree con el corazón. ¿Ok? Entonces, en Hechos 17:10 explica acerca de la ignorancia, ¿verdad? De todo este misterio. Y dice, vamos a leer, lo voy a leer en las dos Biblias, porque creo que es aquí en donde está el enigma de división. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado entre los muertos. Ahora en esta dice, ahora, sin embargo, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres y en todas partes que se conviertan, ya que Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por Él, a quien ha acreditado ante todos, resucitándolo entre los muertos. ¿Qué significa esto, señores? Si la gente supiera la importancia de que el mismo que nos salvó es el mismo que nos va a juzgar, le diera más importancia a lo que Jesús vino a hacer por nosotros, ¿ok? Es como que lo valoraran. ¿Por qué? Porque Él no nos va a juzgar por religión, ya hemos dicho que no nos va a juzgar por denominación, por raza, por nacionalidad, sino va a ser por la única razón que nos va a juzgar es por lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Entonces, cuando nos dice aquí que todos, absolutamente todos, debemos arrepentirnos, es porque todos hemos pecado. ¿En qué sentido? Una de los mayores pecados que tenemos nosotros, lo humano, lo dice en Isaías 53, versículo 6. Lo voy a leer de las dos Biblias. Primero de esta, dice, versículo 6. Andábamos todos errantes, como ovejas, cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas cuando era maltratado. En esta Biblia dice 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Aquí queda claro que todos somos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ese viene siendo nuestro primer pecado. Querer, de hecho, ese viene siendo como la moraleja del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entendido que el pecado es la desobediencia. ¿Qué desobediencia? ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva que causó la desobediencia? Que si desobedecía iba a ser como Dios. Y de hecho dice, y ser como Dios no tiene nada de malo. Malo tiene tratar de ser como Dios sin Dios, sino de nuestra cuenta. Cada cual se apartó por su camino. ¿Ok? Nosotros somos obra
de Dios, creado a su imagen y semejanza, pero con una condición: para depender de Él, no para que nos apartemos cada cual como ovejas, cada cual en su camino, no. O sea, nosotros debemos entender, ¿verdad?, dónde está la causa del pecado, de la desobediencia. Ok, pero ¿por qué? Por querer tratar de ser como Dios, sin obedecerlo. Es el motivo del cual, por qué nosotros todos debemos arrepentirnos. ¿Y qué pasa? Que el arrepentimiento viene de la gracia de Dios. No podemos arrepentirnos ni siquiera por nuestra propia cuenta. Debemos depender de Dios para que Él, en su gracia, nos envíe el querer volvernos a Él. ¿Ok? Entonces, Dios, sin su gracia, no nos puede dar el arrepentimiento. En Salmo 80, versículo del 3 al 7 dice: haznos volver y seremos salvos. Haznos volver. O sea, Padre, haz que yo me vuelva a ti. No es que yo voy a decidir volverme, no. Yo lo que tengo que hacer es arrepentirme. Y el Padre va a mandar su gracia para lograr, Él va a lograr que yo me vuelva a Él. Entonces, dijimos que el arrepentimiento nos lleva a la fe. ¿Por qué? Porque es en el momento que nos arrepentimos genuinamente en donde Él nos va a revelar al Hijo, ¿verdad?, de una manera sobrenatural, que sin verlo, nosotros ya tenemos la certeza de que es real. Eso se llama fe. ¿Ok? Entonces, en Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vamos bien, porque estamos escuchando la palabra de Dios, ¿verdad?, para los que tenemos poca fe. Entonces, en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1, dice: vuélvenos a ti y nos volveremos. O sea, que yo aquí, en este momento, en mi falta de fe, puedo pensar o ni siquiera pensar en la posibilidad de que yo me pueda convertir, por ejemplo. Y yo digo, ¿yo convertirme? No. O sea, eso es imposible. Eso es simplemente una demostración de falta de fe. ¿Por qué? Porque todavía mi mente no está preparada, o sea, no concibe muchas cosas, no entiende muchas cosas. Por lo tanto, no voy a tener fe. En el momento que yo me arrepiento, aunque no entienda las cosas, ya yo estoy teniendo una fe genuina. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado su gracia para simplemente creer sin ver, ¿no? Y entonces aquí en Hebreo capítulo 11, versículo 1, da una definición de lo que es la fe. Poquito a poco vamos llegando. Dice la fe, Hebreo 11, versículo 1. Es pues la fe, la voy a leer de esta Biblia y después de la otra. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ok? Entonces dice abajo, el autor define la fe usando las palabras certeza. Lo que se encuentra debajo de convicción. La fe es la base de la vida cristiana y da como resultado una permanente confianza en Dios. La fe es confiar en las promesas de Dios independientemente de las circunstancias o las consecuencias y produce una vida, fidelidad y perseverancia. ¡Wow!
Entonces, voy a leerla aquí ahora. Fe. La fe. Wow, la fe. Hebreo 11:1. En esta Biblia dice, la fe y la constancia, es el título que tiene. En negritas tiene la fe de Abel, Enoc y Noé. La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Por ella obtuvieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Señores, aquí la fe es necesaria e irreemplazable. De hecho, dice la fe de Abel, Enoc y Noé. Y de muchos más personajes, o sea, que han sido protagonistas en cada una de estas historias, pero solamente por fe, por más nada. Dios los tomó en cuenta para su plan divino. Dice, ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Él es necesario creer que existe y que siempre recompensa a los que lo buscan. O sea, yo no tengo que esperar ver para creer. Yo necesito creer para luego ver todas las bendiciones que Dios me va a dar. Dice, por fe, Noé advirtió de cosas que aún no se veían. Recordemos que nunca había llovido y él decía, tienen que creer que va a haber un diluvio, por eso estaba construyendo el barco y nadie le creía. Pero él por fe lo hizo y se pudo salvar. Construyó obedientemente un arca para salvar a su familia. Entonces vemos que por la fe Abraham sometió a prueba a su hijo único, a quien inmolaba. Por fe, y esperando el porvenir, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Moisés, por fe, cuando nació Moisés, sus padres vieron la belleza del niño y lo tuvo escondido. O sea, señores, que en esta parte, en el capítulo 11 del libro de Hebreo, nos está explicando todos los hallazgos resueltos aquí en la Biblia solamente por fe. ¿Ok? Entonces, ya aprendimos que la fe la encontramos en el momento que Dios derrame su gracia sobre nosotros, en el momento que nos arrepintamos genuinamente. ¿Por qué? Porque es en ese momento que nosotros entramos en ese plano espiritual, ¿verdad? Con Dios. Dios derrama su gracia y nos bendice con fe. Vamos a ver también en Romanos. Dice que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyéramos con el corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces es de allí donde viene esa, como decir, idea de que mencionando esta oración, o sea, ya yo soy salvo, sin tomar en cuenta que debemos de tener fe con el corazón. Y la única forma de creer con el corazón es a través del arrepentimiento. Y la única forma de saber que estamos arrepentidos genuinamente es que Dios derrama su gracia y nos da una fe, pero una fe que uno mueve cielo y tierra con la certeza, aunque no lo ves. ¿Ok? Entonces, en el momento que yo tengo ese tipo de fe, en donde no necesito ni ver, ni tocar, ni sentir, para tener la certeza de algo, de que Dios está vivo y que Él sabe, conoce mi corazón, que Él me escucha, en ese momento, ¿verdad? Es que Dios dice, es una fe del corazón. ¿Ok? Pero también voy a buscar, dice, fíjense que la fe bíblica no está en la mente. Nosotros podemos tener una doctrina intelectual, o sea, de pies a cabeza, como dice uno, saberme la Biblia de memoria.
Pero si mi fe es intelectual y no del corazón, para Dios no funciona. Y ahí es donde él dice, muchos me dirán, Señor, pero si yo hice esto y aquello, de cierto te digo que no te conozco. ¿Por qué? Porque lo único que está pidiendo Dios es que nuestra fe provenga del corazón. Ok, dice, porque con el corazón se cree para justicia. En el momento que yo crea que tengo fe o que yo reconozco que mi fe es baja, pero igual, como ya dije esto, ya soy salvo. Por eso es la importancia del arrepentimiento genuino, porque es la única forma de que nosotros encontremos una fe bíblica, que es una fe del corazón. Entonces, tener fe es un verbo que implica una acción. Yo no puedo tener fe sin realizar una acción, que es donde viene la conversión. O sea, automáticamente, cuando la fe es genuina, es que se produce la conversión. ¿Ok? Tampoco podemos confundir la fe con las obras, porque aquí es donde vamos a desmentir a Satanás, en donde nos ha hecho creer que nosotros podemos ser salvos por obra. ¿Por qué? Por ejemplo, en Santiago, capítulo 2, versículo 26, dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. A esto se refiere, y da un ejemplo, dice, ¿acaso, aquí arriba en el 21, dice, ¿acaso obtuvo Abraham, nuestro antepasado, la salvación de Dios por sus obras, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? No. ¿Ven cómo la fe coopera con sus obras y por las obras se hizo perfecta su fe? O sea, no podemos confundir la fe con las obras, aunque se ve muy entrelazado, son dos cosas totalmente diferentes. La fe es en lo que creemos, las obras es lo que hacemos. Aquí nos hace un énfasis que la fe de Abraham no fue contada como consecuencia de haber ofrecido su hijo Isaac. No. Su acto de ofrecer a su hijo fue contada por justicia, pero no para salvación. Dice, así cumplió la escritura, creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta por obtener la salvación. Primero tuvo que Abraham creer a Dios, tener fe, y luego Abraham ofreció a su hijo. Entonces, la salvación de Abraham no estuvo en ofrecer su hijo, estuvo en haberle creído a Dios, sin saber qué iba a pasar. Primero viene la fe y después vienen las obras. Y las obras van a perfeccionar tu fe. Pero no podemos basar una vida creyendo que por obra voy a ser salvo. Y eso es lo más delicado, señores, que hay mucha confusión dentro de la iglesia. Y es un punto muy importante. Porque también, así como aquí en Santiago 2, versículo 26 dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Por otro lado, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10, dice, por la gracia, en efecto, han sido salvos mediante la fe. Y esto no es algo que venga de ustedes, sino que es don de Dios. No viene de las obras, para que nadie pueda enorgullecerse. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para realizar las buenas obras que Dios nos señaló de antemano como norma de conducta. Palabra de Dios. La voy a volver a leer aquí.
capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, Padre. Amén. Señores, vean, Dios nos creó para las buenas obras de antemano, que ya, o sea, ya cuando nosotros venimos, ¿verdad?, a este mundo, ya tenemos un paquetico de buenas obras incluidas, ¿verdad?, que debemos nosotros hacer. De hecho, fue para lo que fuimos creados. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. Un paquetico incluido que traemos de buenas obras ya planificadas por Dios. Pero esto es don de Dios, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahorita en Santiago pudimos leer que una fe sin obra es como un cuerpo sin espíritu. Pero aquí nos está diciendo que la fe de Dios es un don que Dios nos da. No es por obra para que nadie se gloríe. Y de hecho, es que esta Biblia en esta dice, para que nadie pueda enorgullecerse. Aquí dice para que nadie se gloríe. Esta Biblia bofetea. Esta Biblia habla. Esta Biblia abofetea. Para que nadie se enorgullezca. O sea, y ese es el punto. O sea, ahí es donde quiero llegar. Porque ese es el problema. Cuando tratamos de encontrar el favor de Dios a fuerza de mis obras. Aquí dice muy claro. La fe es don de Dios para que nadie se enorgullezca. Señores, las obras causan orgullo en la persona. Y es por esto la causa de diferentes religiones. ¿Por qué? Porque yo digo, si nos hemos dado cuenta que lo que dice aquí es lo mismo que lo que dice aquí, ¿en dónde está la diferencia? ¿En dónde? En el momento que el hombre mete su mano y añade o quita cosas de aquí. Ahí es donde está la diferencia del mensaje de Dios. En las religiones. Esos son las religiones. Dice, no por obra para que nadie se gloríe. Esta dice, no por obras para que nadie se enorgullezca. O sea, vamos a poner especial atención en esto, porque si tenemos fe, es porque Dios nos la ha dado. Aquí dice, no es por obra, es don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Y una religión basada en obras estimula el orgullo. Cuando yo empecé, ¿verdad?, con todo esto que me ha venido pasando, la primera cosa que me llamó la atención es que, habiendo sido una seguidora de Cristo desde muy pequeña, habiendo cumplido con todos los sacramentos de la iglesia donde asistía, cuando me dieron el mensaje de salvación, yo le encontré mucho sentido. Pero me pregunté, ¿y por qué yo no sabía eso? Porque si hubiese sido una persona, o sea, que hubiese estado totalmente distante de todo lo que involucra a Dios, yo digo, ok, no me enteré. Pero yo, o sea, tenía mi bautizo, mi comunión, mi confirmación, mi confesión, mi matrimonio por la iglesia, o sea, todos los sacramentos como Dios manda.
pero ¿realmente todo eso es lo que manda Dios? Entonces yo dije, ajá, ya yo cumplí con todo eso. ¿Y en qué momento fue que me hice salva? Porque aquí está muy claro en la Biblia, o sea, hay un mensaje específico de salvación, porque va a haber un día de juicio. Entonces, si no conozco el propósito de la vida, o sea, ¿para qué estoy haciendo todo eso? Posiblemente sí sirva de algo, ¿verdad? Porque aquí también dice que la fe sin obra es como un cuerpo sin espíritu. O sea, que sí son necesarias las obras, pero no para salvación. Entonces, en ese momento que yo me hago esa pregunta y yo, pero me está llegando la buena nueva, este es el mensaje de salvación. Ay, ¿qué he hecho yo? En todo mi transcurso de vida en una denominación específica. Yo llamé a una persona y le pregunté, una persona conocedora, ¿verdad? Que ha tenido toda su vida en esto. Yo estoy leyendo la Biblia y me estoy encontrando aquí con un mensaje de salvación que no lo encuentro, o sea, o no lo recuerdo. ¿En qué momento fui yo salva cuando, en mi camino, ¿verdad? Cristiano. Y me dijo, tú eres salva porque tienes todos los sacramentos, tu bautizo, tu comunión, tu confirmación, tu confesión, tu matrimonio. Entonces eres salva. Y yo, pero es que esto no es lo que yo me he encontrado en ninguna de estas dos Biblias. Yo, al contrario, lo que me estoy dando cuenta aquí es que uno no puede ser salvo por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Igualmente, en el momento que nosotros comenzamos a cambiar, a quitarle o a ponerle a la palabra de Dios, es cuando comenzamos a tener problemas. ¿Por qué? Primero, porque estamos cambiando lo que es el Evangelio. O sea, la salvación se recibe creyendo en el Evangelio. Si yo me pongo a añadirle, el propósito del plan divino de Dios va a cambiar. Y eso es imposible, no puede cambiar. Entonces nosotros vamos a estar en un error. ¿Por qué? Por estarle añadiendo cosas humanas a algo que es divino. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos que admitir que una religión basada en obras estimula el orgullo del hombre. El orgullo es el gran pecado básico. No podemos pensar que por mis obras yo voy a ser salva. Jamás. En el momento que yo pienso eso, yo estoy bajando a Jesús de la cruz y pensando que sin Él yo puedo ser salva. ¿Por qué? Porque me estoy justificando en mis obras. Y recordemos que nadie de nosotros vamos a cumplir los estándares, vamos a ser justos por nuestros propios medios. Básicamente, mientras más estricta es una religión, más se va a alimentar el orgullo de la persona. Cuando decimos, no, que esta iglesia es muy estricta, porque ellos hacen esto, hacen aquello, no permiten esto, no permiten aquello. Eso son cosas, muchas veces nada de eso se encuentra aquí en la Biblia. Y lo único que está haciendo es dividiendo el cuerpo de Cristo. Está alimentando el orgullo de una persona. Normalmente esas listas van a estar basadas en las cosas que posiblemente ellos sí puedan cumplir. Porque cuando encuentren algo en la que no pueden cumplir, esa se saca de la lista fácilmente. Y por eso que la obra de Cristo es perfecta. Aquí nada se mete ni nada se saca. Ya está hecha. No podemos con nuestras obras tratar de justificarnos, porque estaríamos desenfocando el mensaje, que es lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Entonces,
Básicamente, Dios ha dispuesto una forma, ¿verdad?, de hacernos salvos sin necesidad de enorgullecernos con nuestras obras. Y ha sido esta a través de la cruz. Entonces, esto de estar imponiendo reglas, normas, protocolos, cosas que nos desenfocan del mensaje de salvación, tiene un nombre y eso se llama legalismo. ¿Ok? Por ahora vamos a cerrar esta parte diciendo que el legalismo y el amor no se la llevan, son opuestas y no pueden funcionar juntas. Y si la misión del mensaje de Jesucristo es promover el amor a través de lo que Dios hizo por nosotros, a través de su Hijo, y lo que Jesús hizo por nosotros, de dar su cuerpo para salvarnos, entonces no podemos pretender justificarnos a través de normas y reglas que solamente nos alejan del propósito de Dios, que es el amor, y nos llevan a alimentar el orgullo personal, ya sea de una iglesia o de una religión. ¿Ok? El problema es que jamás nosotros como humanos vamos a poder dar algo que no tenemos. O sea, cuando nosotros encontramos el verdadero significado de la palabra amor, de que Dios en su inmensa misericordia envió a su Hijo. Imagínense a nosotros, a algún humano, dando a su Hijo a morir en una cruz. Imagínense a Jesús consciente de que está muriendo por nuestros pecados. Eso es gracia. Es recibir algo del cual nadie merece, solo por una razón, por su gran misericordia. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia. Es la que Dios nos da a pesar de todas las veces que nosotros le fallamos. De hecho, lo que Él nos dio sin ni siquiera haber nacido, ya somos salvos por su gracia. No importa lo que nosotros hagamos o dejemos hacer, ya Él nos regaló su gracia. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Con la reflexión de qué cosas me pueden estar alejando de la gracia de Dios. Habiendo conocido cómo acercarnos a su trono de manera humilde, nos acerca a su gracia. ¿Ok? Entonces de esta manera me despido, no sin antes hacer nuestra oración de cierre, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por haber estado aquí presente entre nosotros, por habernos permitido conocer muchas cosas en relación a la gracia, Padre, y en relación a lo que nos aleja de la gracia. Padre, ayúdanos a comprender tu mensaje, Padre, a comprender tu propósito en nuestras vidas. Ayúdanos a discernir, Padre, entre lo bueno y lo malo. Te pedimos de corazón, Padre, que nos derrames tu gracia, nos vuelvas hacia ti, nos aumentes nuestra fe y podamos, Padre, discernir entre lo bueno y lo malo, que podamos seguir tus estatutos, Padre, basados en la palabra escrita que nos has dejado, Padre. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión, Padre, solo queremos seguir tu voluntad y no la nuestra. Te damos gracias, Padre, por todas las personas que se han reunido hoy a escuchar de tu palabra, a aprender, Padre, y a buscar tu rostro.
Te damos gracias por todas las personas que aumentan cada día su fe, Padre, escuchando tu palabra y pidiendo y clamando a ti, Padre, con una firme convicción de que vas a escuchar su clamor. Te damos las gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén y amén. Los amo. Bye, nos vemos pronto.